Vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor. Y hoy les invito a que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Hoy te pedimos, Señor, que nos dé la iluminación de tu Santo Espíritu. Que no sean mis palabras, sino las tuyas en mi boca para tu pueblo, Señor. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Continuando con la unidad número 2, que consta de las doctrinas cristianas secundarias de segundo nivel. Hoy quiero continuar con una de las doctrinas secundarias que ya hemos venido estudiando, y quiero seguir tratando lo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia, su gobierno y organización eclesiástica. Y en la primera parte de esta enseñanza pudimos nosotros mirar lo que es la iglesia, y dijimos que la iglesia no es una estructura, no es un lugar físico, no es este recinto, sino que la iglesia somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Dijimos también que la iglesia no es una institución humana, es una institución divina. Fue Dios quien instituyó la iglesia. También dijimos que la iglesia no es una empresa. Puede funcionar muy similar a una empresa, pero la iglesia no es una empresa, es un organismo vivo. Somos el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Y también dijimos que la iglesia no es el reemplazo de Israel, que la iglesia simplemente es un paréntesis en el trato de Dios con Israel, porque Dios había elegido ¿a quién? A Abraham, del cual eligió a Jacob, de donde sacó las 12 tribus de Israel, y ahí se forma una nación. Esa nación es la que Dios escoge en la antigüedad, y a través de esa nación Dios trae el Mesías. Pero el Mesías es rechazado por Israel, por el pueblo escogido de Dios, y lo matan. Y entonces es cuando Dios empieza a tratar no solamente con Israel, sino con todas las naciones de la tierra, sacando la iglesia. Ahora usted y yo, que no somos parte de Israel, estamos aquí y haciendo parte de la iglesia
de Cristo, de un pueblo nuevo, de una entidad que Dios instituyó desde Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes a hacer morada permanente en cada uno de nosotros. Ahora el templo no es un lugar físico, ahora el templo somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19, y todos nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, somos la iglesia, y decíamos que la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que significa llamar afuera. Jesucristo, a través de su palabra, de su evangelio, ha llamado afuera muchas personas, pero no todos han creído en Jesucristo. No todos han creído en Jesucristo. Nosotros escuchamos una vez este evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Y creímos a este evangelio. Fuimos perdonados, lavados, limpiados nuestros pecados, recibiendo vida eterna y empezando a ser parte de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Qué enorme privilegio de haber sido llamados y escogidos por Dios. Y todo ha sido por gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Usted y yo hacemos parte de la iglesia por la gracia de Dios. Porque usted y yo no merecíamos ser parte del pueblo de Dios, pero por su gracia, su misericordia, por medio de la fe en Jesucristo, hemos podido nosotros hacer parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, y Él es la cabeza. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que la iglesia se organiza? ¿Cómo debe ser la organización de la iglesia? A través de los tiempos hemos mirado que la iglesia ha tomado muchas formas en su parte administrativa. Y hoy vamos a mirar un tema titulado Los tipos de gobierno de la iglesia. Los tipos de gobierno de la iglesia. Vamos a mirar que hay 3 tipos de gobiernos principales en la iglesia. Y una vez que estudiemos estos 3 tipos de gobiernos y otros que son combinados, que vienen de la combinación de estos gobiernos, vamos a mirar cuál es el orden, la estructura que Dios ha establecido para su iglesia. Porque nosotros debemos ceñirnos a lo que dice Dios en su palabra y no a lo que dicen los hombres. Entonces, esto que vamos a mirar, tal vez no lo vamos a terminar hoy, vamos a terminar la próxima semana. Es de mucha importancia para que usted entienda como cuerpo de Cristo cómo es que debemos organizarnos para poder nosotros funcionar bien como iglesia y poder de esa manera impactar a la sociedad, porque una iglesia bíblica, bien organizada, bien cimentada en la palabra del Señor, es una iglesia que impacta a la sociedad y que llega a la gente. Amén. Entonces vamos a comenzar en esta noche definiendo qué es el sistema de gobierno eclesiástico. Este pasaje de Hechos 6, del 1 al 6, que yo les leí, miramos nosotros cómo se empezaron a presentar problemas en la iglesia primitiva cuando las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución de los alimentos, y los apóstoles pues ellos no daban abaste, no alcanzaban a
servir a todas las personas en cuanto a los alimentos, a las mesas, porque en ese entonces la iglesia vivía en comunidades apartes, entre cristianos, se iban aparte. ¿Por qué? Porque todos estos cristianos, que la mayoría eran judíos, eran sacados de sus hogares, desheredados, y ellos tenían que irse a lugares aparte a vivir juntos. Entonces los apóstoles predicaban la palabra, enseñaban al pueblo, pero además estaban sirviendo a las mesas, y algunas viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, y llega una queja de parte de los griegos a los apóstoles: mira que están siendo desatendidas nuestras viudas. Y es cuando los apóstoles llaman a todos los discípulos y les dicen: escojan entre ustedes a 7 diáconos o servidores que tengan buen testimonio y que estén llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ahí empieza a estructurarse más la iglesia, porque ahí miramos nosotros que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene una cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y el cuerpo somos todos nosotros. Los pastores, los ancianos, los apóstoles en el primer siglo hacían parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Los apóstoles no eran la cabeza de la iglesia. Como hoy en día miramos que muchos hombres se levantan como la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Entonces, Cristo siempre ha sido la cabeza de la iglesia y gobierna a través de su Santo Espíritu y su palabra la iglesia, pero Él, a través de los apóstoles, de los 12 apóstoles, dirigía a su pueblo a la palabra del Señor, pero era insuficiente. Necesitaban que los apóstoles tuvieran unos ayudantes, ¿cierto? Porque la iglesia era bastante grande, y ahí se fue estructurando. Y vamos a mirar nosotros, a la luz de las Escrituras, a la luz de este pasaje y de otros que vamos a mirar, cómo es la estructura de la iglesia realmente. Pero antes vamos a mirar qué es el sistema de gobierno eclesiástico, y vamos a mirar los tipos de gobierno que a través de la historia se ha dado y que hoy en día se miran también. Entonces, ¿qué es el sistema de gobierno eclesiástico? ¿Qué es el sistema de gobierno eclesiástico? ¿O qué se conoce como el sistema de gobierno eclesiástico? Es el sistema administrativo que tiene por objetivo dirigir los asuntos de la comunidad cristiana con relación a sus miembros y a los poderes constituidos. En otras palabras, para que usted pueda entender, podríamos decir que es conducir, es el don de administración puesto en práctica para que la congregación sea dirigida y pueda ser bendecida por Dios. Entonces, Dios, en su soberana voluntad, estableció como cabeza de su iglesia a Cristo Jesús, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hay personas que dirigen esas iglesias con el fin de ¿qué? De que la iglesia pueda conocer la palabra del Señor, ser dirigida por el Señor y guardada del mundo y del pecado y de los poderes satánicos. Entonces, eso es lo que es el sistema de gobierno eclesiástico. Ahora vamos a mirar que hay 3 tipos de gobiernos eclesiales, principalmente. ¿Sí? Vamos a mirarlo, vamos a ir pasando. Hay 3 principales. Atrás está el gobierno episcopal, está el gobierno presbiteriano y está el gobierno congregacional. Estos 3 tipos de gobierno son los principales que se miran tanto en la iglesia católica, anglicana, ortodoxa, como en las iglesias protestantes. Miramos todos estos tipos de gobiernos.
El gobierno episcopal, el gobierno presbiteriano, el gobierno congregacional. Y además de estos tipos de gobiernos están los modelos mixtos o combinados, que vienen siendo combinaciones de tipos de gobiernos anteriormente nombrados, que son las combinaciones de episcopal con presbiteriano, de presbiteriano con congregacional, y también miramos otro que es el CEO, este tipo de gobierno CEO, que lo vamos a mirar también, que es otro tipo de gobierno eclesial. ¿Sí? Vamos con el primero, vamos a ir avanzando porque el tiempo nos apremia. Y vamos a mirar en primer lugar el gobierno episcopal. ¿Cuál es este gobierno episcopal? ¿En qué consiste este gobierno? El gobierno episcopal es un gobierno que reside en los obispos. Esta palabra obispo viene del griego episcopos, con K, ¿sí? El griego episcopos, que significa supervisor, supervisar, guardián, vigilante. Eso es lo que es un obispo. Un obispo es un supervisor, es alguien que supervisa la iglesia, es un guardián que está vigilante de que no entren falsas doctrinas y que la iglesia pueda funcionar bien. Eso es lo que es un obispo. Entonces, este sistema de gobierno episcopal está gobernado por los obispos. Y este sistema de gobierno es un sistema piramidal. Por ejemplo, en la Iglesia Católica está el Papa, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Hay toda una estructura. Y en algunas iglesias cristianas evangélicas está el apóstol, los supervisores, los pastores, los diáconos. Toda una estructura episcopal. Aquí podemos mirar nosotros en el catolicismo esta pirámide, porque es un gobierno piramidal. Si se dan cuenta, está el Papa, que es el intermediario entre Dios y los hombres. El Papa, está debajo del Papa el cardenal, el obispo, los sacerdotes, más abajo están los diáconos, más abajo las órdenes religiosas, y abajo están los laicos. Eso es en la Iglesia Católica. Esto surgió más o menos desde el siglo II de la era cristiana, cuando empezaron a nombrarse obispos en diferentes localidades, y estos obispos empezaron a adquirir cierto grado de importancia a nivel de la sociedad al llegar al punto de tener, tener que ver con la política. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos hablando en una ocasión que el catolicismo romano, que surgió más o menos del año 325 en adelante, nace cuando Constantino se convierte? Eso dicen, que se convirtió al cristianismo y absorbe el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Y el Imperio Romano se dividió en dos: el Imperio de Constantinopla y el Imperio está el Imperio de Alejandría, el de Constantinopla y el de Alejandría, o sea, el Imperio del Occidente y del Oriente. Y Constantino nombra obispos en cada una de estas localidades que llegaron a tener una gran importancia en la sociedad, y como ya era algo aceptado en la sociedad romana, llegó a las cumbres políticas, y es cuando la iglesia se mezcla con la política y también con la religión pagana. De ahí nace el catolicismo. El catolicismo surgió ya en el siglo IV de la era cristiana, en el 325, 330 aproximadamente. Surge mucho después. La iglesia cristiana como tal nació en Hechos capítulo 2, como ya miramos en la primera parte de esta enseñanza, cuando llega el Espíritu Santo. Y los primeros que llamaron cristianos, según Hechos 11, es en la iglesia de Antioquía, porque a los cristianos se le llamaban los del camino. Así le llamaban a los cristianos. Y le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, que era una ciudad
griega. ¿Sí? Y de ahí avanza la iglesia, llega hasta Roma. Constantino se convierte, ¿cierto? Y absorbe el cristianismo, y creo que esa fue la peor desgracia, porque pues ahí el cristianismo se desvía de las verdaderas sendas de la palabra del Señor, combinándose el cristianismo con el paganismo. Y ahí nace la Iglesia Católica, que empezó a dominar desde entonces hasta ahora. Y es la única religión, el catolicismo romano, que tiene un líder, ¿sí?, general, papa. El papa viene y surgió este concepto del obispo en Roma, porque este obispo en Roma, como Roma era la principal ciudad del Imperio Romano, este obispo creó tanta importancia que se convirtió en papa, ¿sí? Y de ahí nace el papado. El primer papa surgió más o menos en el año 595, Inocencio I. El primer papa. El primer papa no es Pedro, como dicen nuestros amigos romanistas o católicos. No, el primer papa, tal cual así, surgió en ese año, en el año 595, Inocencio I. Y de ahí la sucesión papal, apostólica, cada papa. Han habido muchos papas, ¿cierto? Y actualmente es el Papa Francisco, que es el que está a la cabeza de la pirámide y es el sumo pontífice. Esta palabra pontífice significa en el original griego constructor de puentes. Es decir, que el Papa, según la religión católica, es el puente o el intermediario, escuchen bien, entre Dios y la iglesia y los hombres, robando el puesto de Cristo, porque ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? 1 Timoteo 2:5. Jesucristo hombre. Él es el único mediador, el único pontífice, no un hombre. Pero mire hasta dónde llegó el cristianismo al mezclarse y al surgir el catolicismo. Mire que surge esta organización que no tiene nada que ver con la Biblia. Lo vamos a ir mirando. Está el Papa, debajo del Papa está el cardenal, abajo el obispo, después los sacerdotes, los que miramos nosotros en las parroquias, los diáconos, que son los que están ahí ayudando, de acólitos, los que recogen la ofrenda, etcétera, etcétera. Las órdenes religiosas, hay tantas órdenes religiosas que hemos conocido, ¿no? Las marianitas, los franciscanos, los jesuitas, tantas órdenes religiosas que miramos, los laicos. Mire toda esa pirámide. Pero es tremendo que todo esto que es de los hombres se ha infiltrado en la iglesia cristiana protestante más o menos de unos 30 años para acá. Y miramos nosotros en la iglesia cristiana sucediendo lo mismo, el mismo error que en el catolicismo. Encontramos nosotros el concepto de apóstol. Un apóstol. Cuando sabemos nosotros que los apóstoles fueron 12 y que fue un ministerio fundacional en la iglesia, ellos pusieron los cimientos, ellos pusieron el fundamento, ellos recibieron la revelación directa de Dios y las plasmaron en las escrituras, tal cual como Dios se las reveló a través de su Santo Espíritu. Esos eran los apóstoles, los que recibían la revelación directa de Dios, como eran los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento eran los profetas, en el Nuevo Testamento los apóstoles, y plasmaron todo esto en las escrituras. El canon se cerró en el año 95 cuando murió el último apóstol, Juan. Y ahí se cerró el canon. Dice Efesios 2:20
hablando de la iglesia como un edificio en donde el fundamento son los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo. Jesucristo es la roca, ¿cierto? Pero quienes pusieron los fundamentos sobre esa roca, los apóstoles y profetas, porque ellos fueron los que escribieron la palabra. Y una vez que murieron y se acabó de la revelación, porque la revelación se acabó, ya está sellada, el ministerio apostólico y profético cesó. Hay unos que dicen, no, todavía hay apóstoles, todavía hay profetas. Ahorita lo que hay es el apostolado, porque la palabra apóstol significa enviado. Entonces toda persona que es enviada a una comisión especial es un apóstol, pero es el apostolado, pero no como apóstol en el sentido de ministerio, porque ahí estamos en un error. Para ser apóstol tenías tú que haber visto a Jesucristo resucitado. Ese era uno de los requisitos. Para ser apóstol tenían que haber sido elegidos directamente por Jesucristo, y estos requisitos ya no se pueden cumplir. Por eso el día de hoy no hay apóstoles. Y con respecto a los profetas, hermanos, en el Nuevo Testamento está el don de profecía, que es comunicar la palabra del Señor. Como ministerio no, porque ya el canon se cerró, ya no hay más revelación. Pero sí existe la profecía que está plasmada en la Biblia, y todo aquel que proclama lo que está escrito en ese sentido es un profeta, pero como ministerio no. Bueno, esto es un tema que tenemos que seguir ahondando más adelante cuando toquemos ese punto, pero esto para que se vaya dando cuenta el error que hoy se está cometiendo en muchas iglesias, más que todo de tipo carismático, en donde está un apóstol y colocan encima del apóstol, colocan a Jesucristo y ponen al apóstol como un intermediario entre Dios y la iglesia, imagínense. Lo mismo que en la iglesia católica. Entonces, hoy en día, en la iglesia cristiana protestante, tanto que a veces hablamos de los católicos, no, lo mismo se está dando en muchas iglesias. Y nombran que ya no es suficiente el título de pastor, ahora no, apóstol. Hay algunos que dicen, no, ya no apóstol, patriarca. ¿Sabían ustedes que hay ese título? Patriarca. Ya no hay apóstoles, solamente patriarca. Y hay otros que dicen que son querubines. Imagínense. Y es una barbaridad, hermano, lo que se está mirando. Entonces, en estas iglesias de corte apostólico y profético que le llaman, ponen al apóstol como cabeza e intermediario entre Dios y los hombres. O sea, se ponen en el lugar de Cristo. Lo mismo que en la iglesia católica con el Papa. ¿Sí me están entendiendo? Ahorita ya vamos profundizando con la palabra del Señor. Apenas estamos introduciéndonos a este tema, para que usted se vaya dando cuenta cómo en muchas iglesias, aún cristianas, están cometiendo el mismo error que se dio en el catolicismo. Entonces, del apóstol, los supervisores, debajo del apóstol están los supervisores, luego los pastores, los líderes y el pueblo abajo. Entonces hay un hombre en cabeza de una iglesia, cuando Dios no quiso eso. Y como vamos a mirar más adelante, siempre Dios llamó una pluralidad de ancianos y de pastores. Él siempre quiso que no sea un solo hombre el que dirija una iglesia, sino una pluralidad de ancianos y de pastores. Les voy adelantando. Ya todo eso lo vamos a ir estudiando a fondo con la palabra del Señor, con versículos bíblicos. Nunca fue la voluntad de Dios que hubiera una pirámide, que uno estuviera encima de otro. No. Es Cristo la cabeza, el resto es el cuerpo, que debemos organizarnos administrativamente, sí, en donde el pastor es una persona madura, que no es el que gobierna la iglesia, no, el pastor no es el que gobierna, es
está de parte de Dios dirigiendo al pueblo con la palabra de Dios, porque nosotros los pastores no tenemos otra autoridad sino la Escritura. Yo, como persona, como pastor, en sí mismo yo no tengo ninguna autoridad. ¿Qué es la autoridad que yo tengo? La palabra de Dios. Mientras yo predique la palabra de Dios, a ustedes los instruye la palabra de Dios, ustedes no me están siguiendo a mí, sino a la Biblia y a Cristo, que es la cabeza. Y ahí hay sanidad. Usted no está siguiéndome a mí, está siguiendo a Cristo, está siguiendo su palabra. Por eso yo, como pastor, que he recibido esta delegación de parte del Señor, mi deber es guiarlos al buen pastor, a Jesucristo. No a mí, yo no. Yo solamente soy un administrador. Estoy aquí ¿para qué? Para ayudarles a ustedes en el camino. ¿Me hago entender? Yo no soy intermediario entre Dios y los hombres. Nunca me miren así, porque ese error se cometió y se sigue cometiendo en la Iglesia Católica y en algunas iglesias cristianas protestantes, ¿sí? Entre comillas digo yo, porque muchas de esas iglesias no son cristianas realmente. Entonces, yo no soy ningún intermediario. El único intermediario es Cristo. Yo no soy la cabeza de esta iglesia, es Cristo. Quien ha levantado, primero que todo, un pastor joven, que está aprendiendo, madurando cada día más, que está haciendo su esfuerzo. ¿Y cuál es mi meta, hermanos? Que entre ustedes se vayan levantando pastores, para que haya una pluralidad de pastores en esta iglesia, porque ese es el modelo bíblico como lo vamos a ir mirando. Entonces, este gobierno episcopal, hermanos, no, que es un gobierno que surgió, como les decía, desde el siglo II, no es bíblico y viene del catolicismo. Ya lo miramos y las iglesias evangélicas también lo han venido adoptando. Este gobierno episcopal, que es triangular, contradice lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque en este gobierno le llaman papa, viene de papá, papa, o le llaman padre espiritual. En muchas iglesias llaman padre, él es mi papá. El padre espiritual, el padre de los espíritus es el Señor. Nosotros los pastores no somos padres de ustedes, somos hermanos mayores, que es diferente. Somos ejemplo. Nuestro hermano mayor de todos, el primogénito, es Jesucristo. Pero hay otros hermanos mayores que van delante de nosotros guiándonos, que son los pastores, pero ellos no son los papás. Por eso dice Mateo 23, del 8 al 10, que no le llamen padre a nadie aquí en la tierra, porque hay un solo Padre que está en los cielos. Pero ¿qué hacen en el catolicismo? Padrecito le llaman al sacerdote. Al pastor, bien, tú eres mi papá. No, yo no soy el papá de nadie. Soy como un papá, sí, como un papá. Es diferente. Ustedes son como unos hijos para mí, porque uno está cuidándolos, alimentando, pero no son mis hijos espirituales. Ustedes son hijos espirituales del único Padre celestial. ¿Sí me está entendiendo? Esto yo sé que esto es muy controversial y sé que algunos de pronto de los que me están mirando, de los que están aquí, puedan que no estén muy de acuerdo o estén apenas asimilando esto, que es algo nuevo para algunos. Pero ¿se da cuenta del error? ¿Cómo le voy a llamar papá a un hombre? Ni maestro, le dice el Señor Jesús. No llamen maestro a nadie, porque solamente es uno el maestro de todos, y es el Señor Jesús. Pero ahí está la gente poniendo los ojos en los hombres. Poniendo los ojos en los hombres. Usted ponga los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Desde luego que nosotros debemos ser ejemplos de ustedes.
Como Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso es lo único que puedo yo decirle a ustedes como pastor. Pero los ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, que es la cabeza. Él es el que gobierna la iglesia con su Santo Espíritu y utiliza la palabra. Y así la iglesia va siendo llevada por el Señor, porque es la voluntad de Dios. No que un solo hombre sea cabeza. Y aquí llegó el ungido de Jehová, la cabeza de esta iglesia, de este ministerio. No, la cabeza es Jesucristo. Nosotros somos colaboradores. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Le digo a los corintios Pablo. Uno siembra, otro cosecha. Uno riega, el otro cosecha. Somos colaboradores de Cristo, no somos nadie, hermano. Somos siervos de ustedes, estamos para lavarle los pies a ustedes. Esto para que no haya ningún tipo de idolatría en sus corazones y estén centrados en Jesucristo y que los pastores los puedan ver como ejemplos de fe, no más. Ejemplos de fe, pero no como intermediarios, querubines, serafines, patriarcas, apóstoles, o el ungido, él está más cerca a Dios que yo. No, la iglesia, todos somos cuerpo, todos podemos acercarnos al Señor en el nombre de Cristo y tener acceso al Señor. Yo no necesito de ningún intermediario, yo no necesito ni ningún papa, ni de ningún sacerdote o apóstol o pastor para yo acercarme a Dios. Yo lo único que necesito es ir en el nombre de Cristo Jesús a mi Padre Celestial. No es que el velo se rasgó. ¿Se acuerda? El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Nadie antes podía entrar al lugar santísimo. El velo se rasgó. Ahora todos nosotros somos sacerdotes. Ya no hay una clase específica sacerdotal, no, todos somos sacerdotes del nuevo pacto, pero le llaman sacerdote, la familia sacerdotal le llaman en la iglesia. Eso es un error. O sacerdotes solamente a los que tienen una túnica, eso es un error. Sacerdotes somos todos. Primera de Pedro 2:9, somos un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Entonces quiero terminar con este tipo de gobierno que pues de hecho ya quedó claro que no es bíblico. Estas tienen unas desventajas terribles. Las desventajas, para terminar, son que muchos obispos y episcopos llegan a convertirse en una casta de privilegios distinto a la enseñanza del Nuevo Testamento. Se ponen encima de los demás y Dios nunca quiso eso. Exceso de formalismo, esa es otra desventaja. No hay sacerdocio de todos los creyentes, solamente es un grupo. Ellos solamente son los sacerdotes, la familia sacerdotal, los pastores, ellos son los sacerdotes, nosotros somos el pueblo. No podemos todos, ahora somos sacerdotes. La opinión del pueblo nos rige en los asuntos internos de la jerarquía. Entonces, este gobierno episcopal lo tiene la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica y también algunas iglesias cristianas, protestantes. El gobierno episcopal es un gobierno piramidal y no es bíblico. Ya lo vamos a mirar por qué. Por eso no se pierda este discipulado. Y en caso tal que no pueda venir presencialmente, pueda conectarse a través de las redes sociales y pueda aprender, porque yo sé que esto es nuevo para algunos y como que se está despejando muchas dudas y muchas cosas como que estaban así como nubladas, ahora lo van entendiendo, porque es que muchas iglesias no están caminando conforme a la verdad, porque están siguiendo no a Cristo, están siguiendo a veces sin saberlo a hombres, están siguiendo a hombres, a líderes que se han puesto en lugar de Cristo. Por eso este tipo de gobierno no es sano, no es bíblico, porque
En ninguna parte miramos nosotros en la Biblia que haya un solo hombre sobre la iglesia. Siempre es la cabeza, que es Jesucristo, abajo un grupo de ancianos que gobiernan la iglesia. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has llamado como iglesia y ahora tú nos estás enseñando cómo es el gobierno en la iglesia. Amado Señor, gracias, Padre. Gracias porque cada día tú nos enseñas más para andar siempre en tus caminos. Si tú has preparado una ofrenda al Señor, tómala en tu mano derecha y dile al Señor: Señor, de lo que tú me has dado, hoy te doy a ti, a tu obra, para que tu obra siga expandiéndose a otros lugares, Padre. Recibe mi ofrenda como olor fragante y bendícela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda, puede pasar adelante. Gracias, Señor. Cierre sus ojos ahí en el lugar donde usted está. Quiero, antes de terminar, dar una información muy importante. Este domingo 28 de marzo, 10 de la mañana, y lunes 29 de marzo, 7 de la noche, vamos a tener una gran campaña evangelística en esta iglesia con un pastor invitado que viene de República Dominicana, el pastor Michael Félix Brito. Él viene a Neiva a visitarnos, va a ser una gran bendición y quiero que pues inviten otras personas, ojalá que no conozcan del Señor. Inviten a todos los que puedan y puedan ese día recibir la palabra del Señor, así como lo hemos recibido todos nosotros. Entonces están invitados para esos días. No se vayan a perder ninguna de estas dos reuniones que van a estar espectacular y que van a ser de mucha bendición para esta iglesia, y que esperamos pues tener una cosecha ahí de almas, ¿no? Entonces invitemos a los que más podamos, que de esos vendrán los que el Señor disponga. Nosotros cumplamos con invitar. ¿Sí? Amén. Gracias, Señor. Cierre sus ojos en esta noche. Dele gracias al Señor porque usted hace parte de la iglesia de Cristo. Usted ha sido acercado a las promesas que antes eran solamente para Israel, pero que ahora han sido extendidas a todas las naciones, por cuanto Israel rechazó al Mesías. Ahora Dios levanta a la iglesia de Cristo de todas las naciones de la tierra, judíos y gentiles, y ahí estamos nosotros, ahí estamos recibiendo esas bendiciones de parte del Señor. Qué enorme privilegio que usted haga parte de una iglesia local. Ya usted hace parte de la iglesia universal de Cristo, usted hace parte del cuerpo de Cristo por haber creído en Él, pero es necesario que usted haga parte de una iglesia local, de un grupo de creyentes en donde usted pueda venir y escuchar la palabra del Señor y ser edificado y dirigido conforme a la verdad. Dele gracias al Señor por esta iglesia. Si el Señor lo ha traído a este lugar, eche raíces y dé mucho fruto en este lugar. Reciba la palabra del Señor para que usted sea edificado cada día más. Y dile al Señor en esta noche: Padre Celestial, lléname con tu Santo Espíritu, fortaléceme. Fortaléceme, Señor. Fortaléceme. Lléname, Señor, con tu santa presencia. Dice la palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Descansa en el Señor. Descansa en su palabra cada día.
y míralo a Él, que es la cabeza de la iglesia. Tú te puedes acercar sin ningún intermediario, más que Cristo. Cristo es el único intermediario que tenemos entre Dios y los hombres. No hay ningún papa, ni ningún apóstol, ni ningún sacerdote, ni ningún pastor es intermediario. Es Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Es Jesucristo. Tú te puedes acercar al Señor a través de Cristo Jesús y hablar con Él. Habla ahí con Él en el silencio de tu corazón. Coloca todas tus necesidades como iglesia. Oh Señor, gracias Padre. Bendecimos tu nombre. Te damos gloria y honra a ti. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Bendecimos tu nombre. Levanta tus manos y adórale. Adórale en Él. Con todo tu corazón, bendícele y dale gracias. Porque Él pagó un precio muy alto en esa cruz, su sangre preciosa, para que fuésemos perdonados, lavados, limpiados y pudiésemos hacer parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Preparémonos, que Él viene por su novia, por su esposa, por la iglesia, que es su cuerpo. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Bendice, Señor, a esta iglesia. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir avanzando, Señor, hacia la meta del supremo llamamiento. Que no nos rindamos, sino que sigamos de pie, siguiendo a Cristo. No a ningún hombre, a Cristo, su palabra. Si un pastor ya no predica la palabra del Señor, no puede uno seguir escuchando ni dejando que nos dirija. ¿Por qué? Porque la autoridad está en la palabra del Señor. Y si un pastor ya no predica conforme a lo que está escrito, ese hombre ha perdido ya la autoridad para dirigir a la iglesia de Cristo. Es la palabra de Dios. Sigamos a Cristo, sigamos su palabra, sus enseñanzas. Y ahí sujétense a sus pastores, déjense dirigir. Si estos son hombres que son de ejemplo, que enseñan las escrituras tal cual como están plasmadas. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.